continuación vamos a trabajar con los métodos de acceso a nuestra base de datos. Recordemos que la base de datos se llama BD usuarios y tiene una tabla usuarios en la que hemos considerado 4 campos, ¿no? 3 de los cuales vamos a ir administrando porque el ID en este caso es autonumérico, el usuario clave y COSDEA. Vamos a la tabla usuarios, aquí vemos ya hemos creado el formulario de registro, el formulario para ingresar al sistema, la lista de los usuarios y el botón para finalizar toda la sesión. Muy bien, vayamos entonces a nuestro trabajo. Empecemos por el registro. Para ello lo que vamos a crear es, en primer lugar, en modelo, vamos a crear un nuevo archivo de conexión, el archivo de conexión a la base de datos. ¿Ya? Vamos a ir, vamos a guardar como decimos, en modelo. Va a ser el archivo conexión.php. ¿Por qué estamos guardando acá? Porque todo lo que interactúa con la base de datos y las tablas, pues tiene que estar en esta carpeta. De eso se trata el modelo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos PHP, ¿ya? Ya. ¿Cómo se realiza la conexión? Vamos a crear una class conexión, ¿ya? Y ponemos entre llaves, ¿de acuerdo? El siguiente código. Vamos a crear el primer método que vamos a poner public function, ¿ya? Conectar. Conectar. Ya hemos aprendido esto en una clase anterior, cómo se hace una conexión utilizando el método PDO, ¿ya? Entonces decimos string conexión igual a new y ponemos PDO, ¿no? Entonces, PDO y MySQL son las maneras en que nos conectamos a la base de datos, son dos tecnologías. Muy bien, haciendo PDO, que se escribe primero MySQL, ¿verdad? MySQL, dos puntos. Primero el host se pone, ¿no? Que es en este caso el localhost, ¿ya? Localhost, el nombre del servidor, punto y coma. Y luego se pone la base de datos, el dbName, que en este caso sería BD usuarios, ¿ya? Luego eso se coloca como un solo parámetro. Luego tenemos el nombre de usuario que sería root, ¿ya? Y finalmente tenemos la clave de acceso. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Una vez que se ha conectado, entonces retornamos este valor, ¿no? Return string conexión. ¿Por qué estamos haciendo un return? Porque es una función y las funciones devuelven valores, ¿no? En este caso, el valor de la conexión que va a ser verdadero o va a ser falso dependiendo de cómo se ha realizado la conexión. Muy bien, ya tenemos el primer archivo, entonces, conexión. Ahora vamos a crear el procedimiento CRUD que justamente va a utilizar esta conexión para poder conectarse a la base de datos y realizar los 4 tipos de consultas, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos aquí PHP, ¿ya? Vamos a crear entonces una clase CRUD, class, class CRUD, ah, se va a llamar clase CRUD, ya grabaremos primero esto porque si no, no vas a reconocer los caracteres. También está en modelo porque esto va a interactuar directamente con la base de datos. ¿Ya? Todo lo que actúa directamente con la base de datos, ya saben, se debe colocar en la carpeta modelo. ¿Ya? Entonces vamos a crear nuestro primer método, en este caso una función que se va a llamar registrar. Registrar. ¿Ya? Registrar. Muy bien. Función, paréntesis, ya. Para registrar, vamos a registrar 3 valores. Vamos a recibir el usuario, vamos a recibir la clave y vamos a recibir el correo, ¿no? Que estamos manejando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en estas 3 variables va a recibir aquello. Entonces, realizamos la consulta. ¿Cómo se hace la consulta de inserción? En PDO, ¿ya? ¿Ya? En MySQL es fácil, ¿no? Se pone MySQL query, así, ¿no? Pero en PDO se realiza así. String consulta igual y vamos a heredar, vamos a llamar al procedimiento, ¿ya? Decimos conexión y estamos haciendo referencia a esta función, a esta clase. De la clase conexión, el método conectar. De la clase conexión, el método conectar. Eso estamos diciendo. Conexión, dos puntos, conectar. Así se llama directamente sin necesidad de estar instanciando, ¿no? Eso es más directo, ya hemos aprendido también aquello, ¿ya? Entonces decimos conectar, se activa, ¿ya? Y la función, el método que realiza la consulta se escribe con prepare, ¿no? Prepare. Y entre paréntesis recién colocamos que
la consulta, ¿de acuerdo? En este caso es insert into la tabla usuarios, ¿ya? Usuarios. Voy a hacer un salto de línea y voy a poner values. Y en values tenemos que poner coma, coma, y colocamos los valores de los parámetros que están en las variables. Pero recordemos que nuestra tabla tiene un campo llamado id, que es autonumérico. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es colocar el null. Null es para colocar campos autonuméricos. Entonces, aquí vamos a recibir el usuario. Vamos a guardar aquí el valor de la clave, la contraseña y el valor del correo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en esta inserción vamos a verificar si evidentemente se ha realizado una consulta. Entonces se controla así. Decimos si string consulta, si su ejecución execute ahora, para ejecutar. Así nomás como está, no ejecuta. El execute es el que recién ejecuta la consulta, ¿ya? Si es así, entonces vamos a retornar. Vamos a retornar palabras, ¿ya? Porque estamos trabajando con eso. Las palabras que estamos colocando como parámetros, en este caso, son indicadores de cómo se ha llevado a cabo el proceso, ¿ya? Podemos utilizar otro tipo de valores, pero en este caso vamos a utilizar simplemente palabras que nos van a guiar. Por ejemplo, si la consulta no tiene ningún error, que devuelva la palabra correcta de este procedimiento de registrar, ¿no? Eh, caso contrario, ya, el C, entonces que devuelva, a ver, la palabra error, digamos, error, ¿ya? La palabra error. Y es una buena manera de trabajar cuando nosotros cerramos siempre la consulta, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de cruce de información. Entonces, para ello se utiliza el método close. Muy bien. Entonces ya estaría diseñado el método, la clase CRUD, cuyo primer método es registrar, ¿ya? Pero este registrar va a utilizar la clase conexión. Entonces necesitamos acá insertar y llamar a esa clase, ¿no? Entonces ponemos requiere once, requerimos una sola vez, ¿no? Y colocamos el nombre de archivo que sería conexión.php. Muy bien, hasta ese procedimiento, digo la clase CRUD que va a realizar cada uno de los procesos. Aquí vamos a crear los otros procesos, ¿no? Por ejemplo, para eliminar sería función, ¿no? Eliminar, ¿ya? Y para eliminar simplemente vamos a utilizar el carnet de identidad, ¿ya? Digo, carnet, estoy pensando en otra cosa, ¿no? Entonces podemos utilizar el nombre de usuario, ¿ya? El nombre de usuario, o podemos utilizar el id, pero el id en este momento no estamos manejando, ya, dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿ya? Luego también tendríamos el public function, ¿ya? Actualizar, ¿ya? Y el actualizar también solo requiere de un campo, ya puede ser el nombre de usuario, en el caso, vamos a cambiar si vemos conveniente, y con el nombre de usuario recuperamos el registro único al cual queremos actualizar, ¿ya? Muy bien, por ahora, y finalmente tendríamos el de visualización, que lo vamos a hacer enseguida. ¿Está bien? Muy bien. Ahora nos toca ver cómo se trabajaría en lo que es el controlador. El controlador es el que tiene que venir y utilizar este CRUD y sus métodos para poder realizar las acciones. Entonces vamos a ir a nuestro controlador. ¿Qué es lo que vamos a añadir en nuestro controlador? Muy bien, vamos a añadir el procedimiento public, ¿ya? Public function. Registro. Registro, ¿ya? Una cosa es registrar la acción, por eso lo hemos llamado, ¿ya? Hemos puesto registrar porque este es el que va a realizar la acción. Y ponemos registro, ¿ya? Quien va a llamar a este procedimiento o esta función registrar. Registro. Primero verificamos si el valor del usuario que estamos enviando acá, ¿dónde está?
en nuestras vistas, nuestro registro, ¿no? Aquí está. Vamos a verificar si este usuario que estamos enviando está vacío o no. Si está vacío no tiene que realizarse ninguna acción, pero si está con valor, entonces recién tenemos que tomar en cuenta la acción. Entonces, para ello utilizamos la función isEt, que significa si la variable está definida, ¿no? Si una variable está definida, en este caso nuestra variable es aquella que vamos a recoger con el método post, ¿ya? Sabemos si estamos enviando por formulario, es el método post, ¿no? Si es por enlace, ya saben el método que, ¿de acuerdo? Entonces, cuando preguntamos esto, estamos diciendo si está definida esta variable, si tiene contenido, está diciendo. Si no está vacío, en otras palabras, para que se entienda, entonces vamos a obtener una respuesta de haber enviado, de haber llamado al método registrar, ¿no? Y vamos a verificar qué tipo de salida nos está devolviendo al enviar los valores a registrar y si se ha llevado a cabo o no el proceso de inserción. Entonces, creamos una variable llamada respuesta, ¿ya? Respuesta, vamos a colocar, ¿ya? Y vamos a llamar a la clase CRUD, dos puntos, a su método registrar, ¿no? Estamos haciendo funcionar, digamos, este método, registrar, ¿no? Ya, registrar, y al registrar tenemos que enviar valores, ¿no? 3 valores, ya hemos visto, miren, tiene que recibir usuario, aquí está mal, ¿no? Usuario, tiene que recibir clave y correo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a enviar eso. Pero los valores están en la variable string post, ¿ya? Y entre comillas voy a colocar la variable. Muy bien, voy a venir acá y voy a copiar para ahorrar la escritura. Coma, control B, coma, control B. Muy bien, las variables que el formulario está enviando son las siguientes, recordemos, ¿no? Aquí está usuario, clave y correo. Ya, entonces decimos, la variable es usuario, la otra variable es clave y la otra variable es correo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hasta ahí, punto y coma. Esto lo que está haciendo es enviar a este método 3 valores. Y de este procedimiento función va a devolver 2 posibles palabras, correcto o error, ¿no? Entonces vamos a aquí controlar aquello. Preguntamos si la respuesta de haber llamado a este procedimiento que se encarga de insertar registros es la palabra correcto, entonces, ¿qué tenemos que hacer como controlador? El controlador no maneja datos, solo envía a vista, a modelo, recibe de vista o recibe de modelo. Entonces vamos a hacer un header, ¿ya? Un header y vamos a enviar location, ¿ya? Dos puntos a index.php. Ya saben, el index es el que realiza todas las acciones a través de los indicadores que le enviemos, ¿no? Como parámetros. Entonces, la acción que nosotros habíamos puesto con acción va a ser igual a, no sé, pondremos OK, por ejemplo, que ha salido perfectamente, ¿ya? Y si no, entonces, si no ha salido bien, que ha habido un error, entonces simplemente vamos a enviar, ¿no? Location, dos puntos a index.php, ¿ya? Ya, muy bien. Ahí está entonces la parte que corresponde a nuestro controlador, el que realiza el registro, envía los datos al CRUD, el CRUD realiza la acción, puede que sea correcto, puede que tenga algún error, el controlador determina si el procedimiento devuelve la palabra correcto, entonces envía el index con acción OK. Sabemos que OK no existe esa acción, ¿no? Existen las otras acciones de registro de usuario, etcétera, para determinar a qué archivo se va a llamar. OK, no existe, entonces no va a realizar ninguna acción más que devolver nuevamente al programa. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos la parte del controlador. Ahora vamos a ir a la parte del registro
acá, de este registro. ¿Cómo vamos a llamar al registro? Venimos acá y este botoncito es el que va a activar el post de usuario, clave y correo. Entonces, antes del botoncito vamos a programar, ¿ya? Para que quede ahí. Y vamos a decir string PHP, ¿ya? Código PHP, ¿ya? Y colocamos la variable registro. Desde acá tenemos que llamar al controlador. La vista siempre llama al controlador, ya saben. Y para llamar al controlador creamos una instancia, ¿ya? De la clase controlador. ¿De acuerdo? Muy bien. Punto y coma. Ahora, de controlador, ¿qué tenemos que llamar? A registro, ¿no? A registro. Entonces, activamos aquel método, decimos string registro y llamamos al método registro, ¿ya? Registro. Punto y coma. El mismo nombre le puse, no hay problema, ¿no? Ahora preguntamos si está vacío nuevamente la acción, dependiendo de la acción, ¿no? Ya sabemos las acciones, ya hemos definido de diferentes maneras, ¿no? A través de el controlador mismo, acá, ¿no? Tenemos diferentes acciones acá, ¿no? Aquí es donde estamos determinando las acciones. Después, en el modelo, aquí están las posibles palabras, ¿no? Que activan los archivos. Registro, ingreso, usuario, salir, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, en el registro, vamos a preguntar si está vacío, decimos iset, ¿ya? Si está vacío, ¿quién? Y capturamos string get, ¿ya? ¿Pero por qué estamos capturando? Porque estamos enviando por enlace, fíjense bien, cuando hemos hecho en el controlador, este es el enlace, aquí estamos enviando, todo enviamos por enlace, ¿no? Todo enviamos por enlace, fíjense, toda la acción, acá tenemos que poner acción, ¿no? Acción, perdón, toda acción, ya, tiene que venir por enlace, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro caso, la acción puede ser, volvemos acá, puede ser registro, ingreso, usuario, salir, ok, ¿no? Entonces, vamos a controlar. Vamos a ver qué acción se ha recibido. ¿Ya? Si existe, si está lleno, si tiene contenido, ¿ya? La acción, si se está enviando algo, preguntamos si esa acción, ¿ya? String get, ¿ya? La acción es igual a la palabra OK. ¿Qué significa si es OK? Que todo ha salido perfectamente, ¿no? Entonces, vamos a visualizar registrado correctamente. Vamos a ver, ¿ya? Registrado correctamente. ¿Dónde va a visualizarse este eco? Va a visualizarse en la parte después del correo electrónico, entre el correo y el botón, en otras palabras, ¿no? Vamos a crear un mensajito acá, cuando hacemos registro. Si se registra todo, el botón va a bajar y aquí va a aparecer la palabra registrado correctamente. ¿De acuerdo? Y nada más, eso es todo. A ver, intentemos. Ahora lo único que nos falta es en el archivo inicial llamar, ¿no? Requiere once y llamamos al archivo CRUD que se encuentra en modelo. Modelo, decimos CRUD.php. ¿Ya? A ver, revisaremos nuestros códigos. Veamos, el index está bien, registro, ya, controlador, está bien, el CRUD, ya. Muy bien, a ver, vamos a ejecutar el código. A ver, veamos. Actualizamos todo, ya, acá. Usuarios, registro. Vamos a registrar un nombre de usuario, digamos Juan, ya. Clave 1, 2, 3, 4, 5 y Juan
maria@hotmail.com, digamos. Muy bien. Hacemos clic en registrar. No guardamos. Venimos acá. F5. Ahí está. Miren. Tenemos el lead, Juan, la clave y el correo, ¿no? Ahora vamos a insertar otro registro más. Venimos acá, digamos, maria@gmail.com. Ya, ay, perdón. Maria@ sí, gmail.com. Está bien. Ya, luego, no, la clave de acceso tiene que venir aquí, ¿no? 5678. Ya, perdón. Aquí maria@gmail.com. Listo. Registrar. Lo guardamos. Venimos acá. F5. Y ahí está registrada Juan y María. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Ya. En algún caso, a veces suelen las variables cargarse con valores vacíos al momento de llamarse a los procedimientos entre clases, ¿no? Entonces, por eso a veces conviene utilizar otro tipo de nombres, por ejemplo, si no quieres realizar esa confusión. Por ejemplo, la variable string usuario, manejamos aquí, ¿verdad? Y también se puede utilizar en otros procedimientos, puede confundirse, por ejemplo, con el valor de usuario. Entonces, a veces conviene utilizar otro nombre de variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en vez de usuario puedes poner uso, por ejemplo, uso, nada más, ¿no? Aquí en vez de clave, digamos, correo, ¿no? Para que no se confunda con otras variables que puedes estar utilizando en el mismo contexto, ¿ya? Suele suceder, pero por si acaso les digo, ¿no? Si sucediera, cambien los nombres de variables. Y si no, perfecto. ¿Está bien? Muy bien, con eso finalizamos entonces el método de inserción.